Muy buenas tardes y bienvenidos a este encuentro interactivo de resolución de casos clínicos en terapia cetogénica. En este noveno encuentro el tema es TEA y terapia cetogénica. Antes de comenzar, queremos agradecer a la doctora Marisol Toma, a la doctora Josefina Mosteirín y a la licenciada Mariana Diz, quienes serán las coordinadoras y presentadoras de la actividad. También queremos agradecer al Hospital Alemán, al Hospital Fernández y a todos ustedes por conectarse y participar de este webinar. Vamos a dar inicio a la actividad dándole la bienvenida a las oradoras. La doctora Marisol Toma es médica neuróloga infantil, coordinadora del programa de terapia cetogénica del Hospital Alemán y del Hospital Fernández. La doctora Josefina Mosteirín es médica nutricionista infantil del equipo de terapia cetogénica del Hospital Alemán y del Hospital Fernández. Y la licenciada Mariana Diz es licenciada en nutrición del equipo de terapia cetogénica del Hospital Alemán y del Hospital Fernández. Así, con la presentación de estas tres excelentes profesionales, damos por iniciada la actividad. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Dani, por la presentación. Gracias también a todo el soporte que siempre nos hace el aguante desde tempranito. Bueno, hoy trajimos a discusión, en realidad abrimos un poco el diálogo a una probable futura indicación, con todo el respeto que nos merece tocar un tema que todavía no está formalmente indicado, pero sí nos pareció un tema realmente importante e interesante porque ha surgido el interés de muchas familias en el último tiempo de preguntar si la terapia cetogénica podría ser una opción para los pacientes con trastornos del espectro autista. Entonces van a ver que hoy en nuestra presentación va a haber un contenido bibliográfico, que es lo que nos permite a nosotros poder darles toda la información. Intentamos revisar el tema de la forma más completa, y vamos a presentar un caso clínico, que es el único, y bueno, contarles un poco de qué manera pudimos implementar el tratamiento. Dentro de los objetivos de esta presentación vamos a actualizar información, como les decía recién, acerca del uso de la terapia cetogénica en los trastornos del espectro autista como una probable nueva indicación. Vamos a intentar discutir un caso clínico. Vamos a describir una posible modalidad de terapia cetogénica para los pacientes con trastornos del espectro autista. Y vamos a elaborar una conclusión en base a los datos actuales. La siguiente. Un flash, un pantallazo para poder meternos en el tema. Recuerden que los trastornos del espectro son trastornos del neurodesarrollo que se suelen diagnosticar en la primera parte de la infancia, aunque muchos vamos a ver que pueden aparecer de forma tardía o de forma retrospectiva. La incidencia es variable, ¿sí? Pero les puedo contar que está en aumento, probablemente en los países de más desarrollo, y actualmente la bibliografía orienta a 1 en 60 a 80 pacientes. La incidencia es superior en varones, 4 a 1 respecto a mujeres. Existen un claro antecedente familiar, y esto también nos dirige un poco a pensar en la etiología genética, que cada vez está siendo más alta en cuanto al porcentaje de participación en el diagnóstico. Tal vez lo más importante de estos pacientes, y lo que en realidad nos hace pensar en diferentes tratamientos y en la búsqueda permanente de los padres de otras opciones terapéuticas, tiene que ver con las comorbilidades. La bibliografía un poco lo que dice y lo que vemos a diario es que a veces hasta el 30 a 50% de los pacientes con trastornos del espectro pueden presentar epilepsias, en un porcentaje menor epilepsias de tipo refractarias. Son altos los trastornos del sueño y alcanzan el 50 al 80%, y en estos pacientes casi el 50% tiene severos trastornos del sueño. Otro dato clave es los trastornos o síntomas gastrointestinales, que alcanzan el 70% y están relacionados con la constipación, la diarrea, la intolerancia a ciertos alimentos como el gluten, como la caseína. El 30% va a presentar trastornos neuropsiquiátricos que pueden ir evolucionando a medida que transcurre la edad, como ansiedad, depresión o trastornos por déficit de atención. Un porcentaje del 30% puede llegar, y también más en algunos datos bibliográficos, a tener discapacidad intelectual, y este dato está bastante relacionado a la presencia o no del lenguaje, y hasta un 5% puede presentar enfermedades de tipo autoinmunes. La siguiente. El diagnóstico actual se basa en criterios clínicos definidos por el DSM-5 y puede incorporar pruebas neuropsicológicas utilizando escalas estandarizadas comunes, como la escala de observación diagnóstica de autismo, que es el test de ADOS. Las manifestaciones clínicas tienen que ver con dificultades persistentes en la comunicación, en el lenguaje verbal y no verbal, en la interacción social en diversos contextos, en la presencia de patrones repetitivos, restringidos de la conducta e intereses en las actividades,
y los síntomas deben estar presentes para cumplir el criterio de trastorno del espectro desde un periodo temprano del desarrollo, aunque pueden no manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales excedan las capacidades, o pueden ser enmascarados por estrategias aprendidas posteriormente. La siguiente. Tratamientos. Acá podríamos hablar largo, yo la verdad traté como de comprimir tal vez lo fundamental que usamos, las estrategias que tenemos a nuestro alcance. Pongo en primer lugar los tratamientos terapéuticos, son los que tienen mayor evidencia científica, son las terapias de rehabilitación, donde la intervención temprana podría de alguna manera, y en muchos casos, mejorar aspectos o desafíos del desarrollo. En segundo lugar aparecen los tratamientos farmacológicos, que muchas veces intentan limitar el manejo intentan mejorar el manejo de las comorbilidades que acompañan al trastorno, y que muchas veces agregan otros síntomas que tal vez no son deseados. La siguiente. Pero hoy nos enfrentamos a nuevos tratamientos que la bibliografía los define como intervenciones metabólicas. Y acá volvemos a un punto clave, que es pensar por qué un paciente tiene un trastorno del espectro autista, empezar a buscar la causa y ver desde ese lugar qué podemos ofrecer. La siguiente. Es sabido que muchas veces en la consulta aparecen papás o familias con diagnósticos y han tomado decisiones en cuanto a dietas especiales, como restringidas en gluten y en caseína, y ahí empezamos a buscar datos bibliográficos y a veces aparecen reportes de casos o trabajos más amplios, donde sí realmente hay una mejoría, fundamentalmente en lo que tiene que ver las actividades, el funcionamiento de la vida cotidiana y la conducta. Hoy vamos a hablar de la terapia cetogénica, si puede también tener algún alcance para estos pacientes, y si es así, de qué manera estaría digamos, actuando sobre esta falla metabólica. También Josefina nos va a contar, desde el punto de vista de estas intervenciones, cuáles son los suplementos, aquellas vitaminas, cofactores, y también la modificación en el microbioma intestinal sobre los trastornos del espectro. La siguiente. ¿Cuál es la fisiopatología más descrita hasta la fecha? Básicamente resalté el funcionamiento mitocondrial porque aquí apuntarían los nuevos tratamientos o intervenciones metabólicas. Por otro lado, vamos a ver que la presencia de una actividad inmunoinflamatoria normal que se vio en autopsias de pacientes con trastornos del espectro implica que esta cronicidad de esta inmunoinflamación sería la que no detiene la evolutividad en algún punto. Por otro lado, las alteraciones de los canales iónicos y neurotransmisores serían otro mecanismo por el cual aparece la fisiopatología de los trastornos. Y finalmente, el compromiso de proteínas implicadas en la excitabilidad neuronal, que son las sinaptopatías, y que comparten mecanismos de acción con las epilepsias. La siguiente. Un poco una breve historia de la mitocondria, que me parece que es como la vedette o la protagonista de esta historia, ¿sí? No deja de sorprendernos cuando hablamos de terapia cetogénica y le acercamos información a la familia, siempre decimos que si hay algo que está demostrado es que la biogénesis mitocondrial y la calidad de ATP que el cerebro genera cuando el paciente ingresa en terapia cetogénica es lo que permite empezar a modificar áreas relacionadas al neurodesarrollo. En cuanto a la actividad de la mitocondria en el trastorno del espectro autista, nos vamos a remontar a 1985 cuando Mary Coleman describe por primera vez la presencia de acidosis láctica en el 5% de niños con trastorno del espectro autista y propone la primera sospecha de que podía deberse a defectos metabólicos en los hidratos de carbono por trastornos de la enzima piruvato deshidrogenasa. Posteriormente, unos años posteriores a esta publicación, en una muestra de 120 pacientes, en una muestra en realidad geográfica amplia de 300.000 pacientes en Portugal, se toman 120 pacientes con diagnóstico del espectro y se evalúa datos, y nuevamente vuelve a aparecer en 120 pacientes que el 20% tenía acidosis láctica, y de estos pacientes casi la mitad empiezan a demostrar trastornos definidos de la cadena respiratoria mitocondrial, que del porcentaje total empieza a ser un 5%. Posteriormente, en 3 trabajos en un metaanálisis, vuelve a aparecer la enfermedad mitocondrial en un 5% de los trastornos del espectro autista, probablemente la enfermedad mitocondrial típica, y la presencia de biomarcadores de disfunción mitocondrial distintos a estas enfermedades mitocondriales que estamos acostumbrados a diagnosticar. Y esta presencia de biomarcadores fue superior en los pacientes sin enfermedad mitocondrial clásica que en aquellos con enfermedad mitocondrial clásica. Finalmente, en el 2020,
los trabajos orientan a empezar a ubicar cuál es el objetivo para poder utilizar la terapia cetogénica en los pacientes con trastorno del espectro autista y ver realmente cuál es la funcionalidad de la mitocondria en esta enfermedad. La siguiente. Hoy podemos decir que probablemente la disfunción mitocondrial podría alcanzar entre el 30 al 80% de los pacientes con trastorno del espectro autista, siendo la hipótesis más fuerte una marcada hiperactividad en los complejos de la cadena de transporte de electrones. Tratamientos dirigidos sobre la función de la mitocondria podrían comenzar a considerarse en pacientes con trastornos del espectro, incluidos los cofactores como la carnitina, la coenzima Q10 y la terapia cetogénica. La siguiente. En este gráfico, un poco lo que se intenta demostrar, van a ver que en ese círculo azul están todos agrupados, todos los trastornos relacionados a la disfunción mitocondrial. Estos trastornos pueden aparecer en el 30 a 80% de los pacientes. Fíjense que vamos a ver que en algunos de los casos hay un aumento de la actividad, fundamentalmente del complejo 1 y el complejo 5 de la cadena respiratoria mitocondrial, y también está descrito en el complejo 4. Serían defectos de la cadena respiratoria mitocondrial, no defectos de la beta-oxidación de los ácidos grasos que contraindicarían el uso de la terapia cetogénica, obviamente. Y en el círculo pequeño rojo vemos que aparecen las enfermedades mitocondriales típicas. Recuerden que la mitocondria tiene un ADN propio y un ADN nuclear, y hay más de 3.000 mutaciones en ese ADN, y 1.500 en el ADN mitocondrial, que podrían dar diferentes manifestaciones, algunas con diferentes fenotipos y con un mismo tal vez tipo de mutación en estos pacientes. Entonces, probablemente esta cadena de transporte de electrones que tiene una hiperactividad marcada en alguna parte del complejo y también en la coenzima Q, sería la responsable de acercarse a el mecanismo de acción por el cual el paciente tiene estas manifestaciones clínicas. La siguiente. ¿Qué se está intentando? ¿Qué dicen los trabajos? Están intentando buscar un fenotipo conductual y un fenotipo de biomarcadores. Así cuando uno dice, bueno, tenemos un trastorno a nivel del déficit piruvato de sirogenasa, y vamos a ver que tenemos una dificultad para que aumente, para poder reducir los hidratos de carbono, o cuando tenemos alguna enfermedad mitocondrial típica, vamos a ver una acidosis láctica, una alteración entre el ácido láctico y el pirúvico, con una relación aumentada. Vamos a ver que la anemia puede elevarse, aumentan las enzimas hepáticas, dependiendo obviamente del órgano que se ve afectado. En el caso de estas disfunciones mitocondriales en la cadena respiratoria por hiperfunción anormal, todavía no se han detectado cuáles serían los marcadores más importantes. Pero sí se vio en un porcentaje elevado de pacientes, y esto tiene que ver con esta hiperactividad y un hiperconsumo, un déficit de carnitina en aproximadamente el 80% de los pacientes con trastornos del espectro. Otro dato importante tiene que ver con el déficit de la coenzima Q10. Recuerden que la cadena transportadora tiene dos lanzadores, uno va a ser el citocromo P, y por otro lado aparece la coenzima Q10, y en estos casos en algunos pacientes también se vio afectada. Desde el punto de vista del enfoque fenotípico, ¿qué es lo que también está descrito en las publicaciones? Es que van a ser pacientes que van a tener un trastorno del neurodesarrollo, pero en algún momento van a tener como una crisis metabólica. Esta que a veces los papás cuentan como pérdida de pautas, regresión. El concepto básicamente es regresión de pautas adquiridas. También este perfil de pacientes va a tener, a diferencia de otros, un compromiso gastrointestinal muy interesante y a veces muy difícil de manejar, y esto va a impactar en el crecimiento y el desarrollo. Entonces en las publicaciones empezamos a ver pacientes con menor peso, menor talla, altas tasas de fatiga, puede haber un compromiso motor, en parte está descrito como una torpeza motora que aumenta, a veces un aumento de base de sustentación sin tener una ataxia progresiva, que podría ser marcadora de alguna otra enfermedad mitocondrial, y pueden aparecer epilepsias que no se describen como refractarias, o cambios en el trazado electroencefalográfico sin manifestaciones clínicas. La siguiente. Entonces, el déficit mitocondrial, pero por hiperactividad, sería clave en la descripción de esta nueva manifestación en la disfunción mitocondrial. Este trabajo reporta 2 hermanos con una niña de 5 años con enfermedad de Leigh, y su hermano con un trastorno del espectro autista, los dos con la misma mutación, con la diferencia de que la actividad enzimática se ve aumentada en el paciente varón y reducida en la niña
teniendo obviamente manifestaciones diferentes de una misma enfermedad. La siguiente. Este trabajo empieza, esto que yo les contaba, a tratar de diagramar o a pensar un fenotipo particular en pacientes con trastorno del espectro. Fíjense que todos cumplen criterios, en algunos casos se evidencia la presencia de epilepsia de tipo generalizada, las crisis más frecuentes pueden ser tónico-clónicas, mioclonías, ausencias, sin ser refractarias en los pacientes que están detallados, algunos con manifestaciones subclínicas únicamente algún cambio en el electroencefalograma, que ahora vamos a ver que es elevado también de encontrar, con algunas manifestaciones endocrinológicas como hipotiroidismo o macrocefalia, pero con resonancia del cerebro normal, y sí lo que se vio en estudios musculares, en los fibroblastos de la actividad enzimática, es el aumento, ¿sí?, exagerado del complejo 4, en este caso de la cadena respiratoria mitocondrial. La siguiente. Otra de las, digamos, fisiopatologías descritas en el trastorno del espectro autista tiene que ver con la actividad neuroinflamatoria. Y la ponemos porque básicamente la terapia cetogénica tiene una actividad ya definida de tipo neuroinflamatoria y neuroprotectora. Lo que se vio en estos pacientes es un aumento de la interleuquina 6, del factor de necrosis tumoral y de otras proteínas proinflamatorias, y una reducción de enzimas antioxidantes. Recuerden que la mitocondria es muy vulnerable a cambios ambientales, y el trastorno del espectro autista tiene la importancia de esta intervención en las manifestaciones genéticas del síndrome. Por otro lado, hay un desbalance permanente en la brecha sináptica entre neurotransmisores excitatorios e inhibitorios que también producen una inflamación crónica en el sistema nervioso, y también este sería el target de nuevos tratamientos como la terapia cetogénica. La siguiente. Y este trabajo me pareció sumamente interesante porque no es casualidad que algunos pacientes tengan epilepsia y autismo, y debe haber algún nexo común, y a veces puede ser lo genético o simplemente que comparten algún mecanismo fisiopatogénico. Hoy les decía que de un 30 a un 50% de los niños con trastornos del espectro tienen epilepsia, y el 30% de los niños con epilepsia cumplen criterios para trastornos del espectro autista, lo que permite pensar la presencia de comunes o mecanismos comunes entre ambos. Hasta el 86% de los niños con TEA presentan además hallazgos inespecíficos, o tal vez que los subestimamos en el trazado electroencefalográfico porque nunca van a presentar crisis clínicas, como por ejemplo la presencia de punta onda, el lentecimiento o asimetría, fundamentalmente descrito a nivel temporal. La siguiente. Y acá pensamos por qué. Bueno, esto también está definido y tiene que ver con que los trastornos del espectro y la epilepsia comparten mecanismos fisiopatológicos relacionados a la función neuronal y ampliamente conocidos, como por ejemplo las canalopatías y el trastorno a nivel de los neurotransmisores y el equilibrio entre excitatorios e inhibitorios, glutamato, GABA y adenosina. Y tal vez lo que más está, digamos, lo que más se está viendo en los reportes tiene que ver con las sinaptopatías, esto que les contaba hoy, que son fases en lo que tiene que ver el anclaje, la liberación de las vesículas sinápticas, el control de las vías de señalización, y acá aparece mTOR, que ya la conocemos y sabemos que la terapia cetogénica tiene un mecanismo exquisito y puntual sobre esta vía, y obviamente sobre la organización de la red interneuronal. La siguiente. Y un poco entonces pensamos a quienes les indicamos dieta cetogénica. Le indicamos, por ejemplo, la siguiente, Marian, le indicamos al síndrome de Rett, que tiene epilepsia por una mutación del gen MECP2, y tenemos un trastorno casi en el 80% de los pacientes, a la esclerosis tuberosa, donde tenemos la mutación de los genes TSC1 y 2, donde casi un 20%, y algunos datos bibliográficos acercan al 50%, tienen trastornos del espectro autista y también tienen epilepsia en casi el 90% de los casos. La siguiente, le indicamos al síndrome de Angelman, y sabemos que es un tratamiento neuroprotector que debemos usar de forma temprana. Y algunas displasias corticales que hemos presentado en últimas reuniones, y vemos que responden también al tratamiento con la terapia cetogénica en el control de crisis y en los trastornos del espectro. La siguiente. Bueno, y empieza a pasar lo que nos pasaba con glioblastoma. No sé si se acuerdan que un día empezamos a cruzar información y las publicaciones estaban, y esto un poco nos obliga, como comunidad médica, a poder informarnos y a saber que si alguien nos viene a preguntar acerca de la terapia cetogénica y los trastornos del espectro, ya hay información que podemos empezar a brindar. La siguiente.
Y aparecen los artículos, que son un montón, tratamos con José y con Marian de leer los más importantes para hoy contarlos y obviamente comentarles de qué se tratan, la siguiente. Pero estos artículos, la siguiente, que hablan justamente de estas intervenciones, van a apoyarse básicamente en los mecanismos de acción de la terapia cetogénica, por todo lo que vimos. Recuerden la siguiente: la terapia va a actuar a nivel del sistema nervioso, con mecanismos antiinflamatorios, va a actuar a nivel del microbioma o microbiota intestinal. La siguiente, Marian. La siguiente. Y básicamente el efecto de la dieta sobre estos mecanismos que vimos va a tener que ver con algo neuroprotector y con la regulación del mecanismo energético, fundamentalmente con la biogénesis mitocondrial, y acá aparece la posibilidad de que se generen nuevas mitocondrias que tengan menor disfunción que las que ya están, o tratar de reparar el daño ya existente, con esta actividad antiinflamatoria que conocemos, que tiene que ver con la regulación de vías de señalización, con acomodar lo que tiene que ver con la excitabilidad a nivel de la brecha sináptica, con un mecanismo antioxidante que reduce los radicales libres de oxígeno, con el control de neurotransmisores y obviamente con la modulación de la microbiota intestinal, que pasa a ser obviamente clave en estos tratamientos. La siguiente. Bueno, bibliografía, ¿qué hay? ¿Qué hay para contar? O sea, empezamos a hablar de terapia cetogénica en trastornos del espectro. La siguiente. Estos son los trabajos, hay 7 trabajos, la verdad que las publicaciones son 2 prospectivos, 2 casos controles, 2 reportes de caso y un ensayo observacional. Todos los pacientes tienen característica de trastorno del espectro autista sin epilepsia, solo 2 casos tienen trastornos del espectro y epilepsia, en uno de los casos es control, otro forma parte de la muestra. Todas las evaluaciones apuntan a ver las mejorías en lo que tiene que ver con el rendimiento cognitivo y conductual del paciente, obviamente con escalas formales, las que usamos para evaluar a nuestros pacientes cuando tenemos que rediagnosticar o redireccionar alguna conducta médica. Lo que muestran estos trabajos es que hay mejoría en los test validados, fundamentalmente en el área de sociabilización y función global. Y acá me detengo, porque cuando uno piensa en la terapia cetogénica, lo primero que vemos es el cambio en la funcionalidad diaria, ¿sí? En lo que el paciente puede dar en las actividades de la vida cotidiana, ¿sí? Por otro lado, lo que también se escribe, esto es una unión de información, entenderán que son Ns escasas, son trabajos de poca fortaleza porque no tenemos ningún randomizado, entonces lo que intentan es juntar información y ver hacia dónde se acerca, y vemos que se redujo las comorbilidades relacionadas a los trastornos por déficit de atención, al comportamiento compulsivo, a los intereses restringidos y al sueño, fundamentalmente el sueño. Esto destacan en la mayoría de los trabajos. Hay altas mejorías en los patrones del sueño con inicio inmediato del tratamiento. Disminuyó en los que tenían epilepsia la frecuencia de crisis y aumentó el CI global fundamentalmente en este grupo de pacientes. Otra cosa que me parece interesante, siempre que decimos, bueno, vamos a evaluar efectividad, la forma que tenemos de medir efectividad y tolerancia es ver si el paciente se queda en la dieta o no, se va, y la verdad que fue bien tolerada, aún en pacientes extremadamente selectivos. La debilidad de los trabajos es tamaño de muestra y duración. Son cortitas el uso de la dieta y las publicaciones respecto a esto. La siguiente. Bueno, las dejo con José, y José les va a contar qué otras intervenciones terapéuticas podemos ofrecerle al paciente que se podrían asociar con el inicio de la terapia cetogénica. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a continuar, como dijo Sol, describiendo algunas de las opciones terapéuticas que tenemos para niños con trastornos del espectro autista en relación a intervenciones metabólicas y nutricionales. La siguiente. Bien, como vemos en esta tabla, que es extraída del trabajo que está citado anteriormente, dentro de las dietas especiales, tenemos la dieta libre de gluten y de caseína y la terapia cetogénica. Puntualmente, estas dietas van a ser abordadas más adelante por Mariana. Yo les voy a contar más acerca de los suplementos, sobre todo la carnitina y la utilización de probióticos en los pacientes con trastornos del espectro autista. Siguiente. Dentro de la suplementación con cofactores, hay una larga lista de cofactores que pueden ser utilizados, que estos en general los neurólogos ya están muy, digamos, acostumbrados, porque son los mismos cofactores que se indican para las enfermedades mitocondriales. De esta larga lista van a ver que hay varias vitaminas que pueden ser utilizadas como cofactores, pero la función de todos estos es mejorar la función mitocondrial. Eso sería el objetivo principal de la utilización de los cofactores.
Con respecto a los trastornos del espectro autista, nosotros pusimos énfasis sobre todo en la carnitina. En la carnitina vemos en distintas publicaciones que está mencionado que hay una disminución o un déficit de carnitina en un 80% de los niños con trastornos del espectro autista, y que dentro de este 80%, un 10 a un 20% se deben a trastornos en la síntesis de la carnitina. En este caso lo que ocurre es hay una mutación en una enzima que es clave en las etapas de síntesis de la carnitina. ¿Por qué es tan importante la carnitina? La función principal de la carnitina es el transporte de los ácidos grasos de cadena larga al interior de la mitocondria para que puedan ser metabolizados y oxidados. Y en este caso, relacionándolo con la terapia cetogénica, como todos sabemos, en el caso de implementar la terapia cetogénica, aumenta el consumo de carnitina, y por lo tanto es muy importante tener en cuenta en estos pacientes la suplementación. Siguiente. Bien, continuando con los efectos terapéuticos de la carnitina, hay una revisión publicada en el año 2019. Esta revisión analizó el efecto terapéutico de la administración de carnitina en niños con trastornos del espectro autista de causa genética y no genética. En el caso de causa genética de los trastornos del espectro, ellos vieron que no pudieron sacar conclusiones, debido a que en la mayoría de los casos se trataban de reporte de casos y no había ninguno ensayo clínico controlado. Por lo tanto, como vemos en esta tabla, en este caso se analizaron los efectos de la carnitina en el tratamiento de los pacientes con trastornos del espectro de causa no genética. En este caso vamos a ver, si podemos volver al anterior, que se mencionan 3 trabajos. Los primeros 2 trabajos son ensayos clínicos controlados contra placebo, doble ciego, en el que se incluyeron 27 pacientes, y en el segundo 30 pacientes. El último es un ensayo clínico abierto, que incluyó a 10 pacientes, y hay que mencionar que en uno de estos pacientes tenía el déficit de la enzima, que es importante en la síntesis de la carnitina. Se utilizaron distintas dosis de 50, 100 a 200 miligramos kilo día. Siguiente. Y se observó que en todos los pacientes la suplementación con carnitina se observó una mejoría global en las áreas evaluadas por las escalas formales, independientemente de la dosis. Eso fue un efecto muy importante. Y por otro lado, hay que destacar que en estos trabajos todos los pacientes presentaban diagnósticos de trastorno del espectro sin enfermedad mitocondrial clásica, por lo cual se ve la importancia del rol de la carnitina en estos pacientes. Siguiente. Bien. Con respecto a otras intervenciones metabólicas, dentro de la bibliografía lo que se ve cada vez con más frecuencia es el estudio del eje microbiota intestino-cerebro, y cuál es el rol del eje microbiota intestino-cerebro en la fisiopatología de los trastornos del espectro autista. Como muestra esta revisión, también publicada en el año 2019, ellos intentan dilucidar a través de qué mecanismos el eje microbiota intestino-cerebro puede ser determinante en estos pacientes. Como vemos en el diagrama de la derecha, los trastornos del espectro autista se relacionan con múltiples comorbilidades. Ahora les voy a explicar de qué se trata este gráfico. Van a ver que los círculos rojos se relacionan todos con comorbilidades gastrointestinales. Los círculos violeta tienen que ver con los trastornos a nivel del cerebro, y los círculos naranja tienen que ver con los trastornos genéticos asociados con los trastornos del espectro autista, y también con las disfunciones mitocondriales. No los voy a detener demasiado en este gráfico, pero sí hay cosas importantes que valen la pena mencionar, como por ejemplo, si vemos los círculos rojos, vemos que los síntomas gastrointestinales, como mencionó Sol anteriormente, son muy frecuentes dentro de esta población. Aproximadamente un 70% de los pacientes tiene acompañado algún síntoma, ya sea diarrea, distensión abdominal, dolor o reflujo gastroesofágico, constipación serían los más frecuentes. Dentro de esta a pesar de, digamos, además de esta alta frecuencia, hay muchos autores que relacionan la severidad de los trastornos gastrointestinales con la severidad de los trastornos conductuales en estos pacientes. Para tratar de entender por qué es tan frecuente, estos autores proponen y dan información muy interesante acerca, por ejemplo, de que en los pacientes con trastornos del espectro autista, en análisis de muestras de biopsia intestinales de estos niños, se encontró
un aumento de la permeabilidad de la barrera epitelial y por otro lado una disminución de la expresión de las disacaridasas a nivel del ribete en cepillo de las células epiteliales intestinales. ¿Cuál es el efecto que esto tendría a nivel de la microbiota? El descenso de estas disacaridasas determina una malabsorción de disacáridos que se presentan en la luz intestinal del ciego. Esto, por un lado, la mayor carga osmótica de los disacáridos puede determinar síntomas gastrointestinales específicos como distensión, dolor o diarrea, y por otro lado, también altera la microbiota intestinal seleccionando o favoreciendo a las bacterias que pueden fermentar los disacáridos por sobre las otras bacterias que son en realidad más habituales en el colon, que son las que fermentan los polisacáridos. Por otro lado, también se observa, vamos a la parte del cerebro, que hay también una alteración en la barrera hematoencefálica, y en relación a los trastornos de la mitocondria, ellos citan un trabajo en el que analizaron muestras también de biopsias intestinales de 10 pacientes con trastornos del espectro autista, 10 controles y 10 pacientes con enfermedad de Crohn. Ellos lo que encuentran es que en los niños con trastornos del espectro autista ven una disminución de la función, en realidad una alteración de la función del complejo 4 a nivel del ciego, o sea, el complejo 4 de la cadena de transporte de electrones a nivel del ciego, lo que coincide con lo que mencionaba anteriormente Sol. Entonces, como conclusión, lo que encontraron en este trabajo es una composición diferente del microbioma intestinal y de los productos metabólicos de estas bacterias, una disminución de la diversidad de microorganismos, y específicamente lo que encontraron fue un aumento de las cepas de Clostridium y una disminución de la relación de los bacteroidetes y firmicutes. Por otro lado, se establece una comunicación, que la comunicación entre la microbiota y el sistema nervioso central es a través de los sistemas neuroendocrino, neuroinmune y autónomo, y así se conforma el eje microbiota intestino-cerebro. Y esto podría participar de la fisiopatología de los síntomas centrales en los pacientes con trastornos del espectro autista. Por otro lado, se evaluaron algunas opciones terapéuticas, como la modulación de la microbiota intestinal a través de probióticos, o mencionar un trabajo de trasplante de microbiota fecal. Esto mejoró los síntomas gastrointestinales y el comportamiento en los pacientes con trastornos del espectro, pero también aclara que para su uso extendido se necesitan más estudios en humanos, ya que muchos de estos trabajos son conclusiones que se realizaron en modelos, por ejemplo, de ratas. ¿Sí? Siguiente. Como para tratar de integrar cuál es la potencial relación entre la microbiota y los trastornos del espectro autista, van a ver que del lado izquierdo está graficado cómo se conforma el eje microbiota intestino-cerebro. Por un lado, en la parte de abajo van a ver que la microbiota, formada por distintas colonias de bacterias, estas bacterias producen distintos metabolitos, ya sea componentes neuroactivos, toxinas o citoquinas. Al estar la barrera intestinal alterada, es decir, hay un aumento de la permeabilidad, todos estos componentes pueden atravesar la barrera, llegar al torrente sanguíneo, y como la barrera hematoencefálica también tiene una alteración, hay mayor permeabilidad, llegan al cerebro, y todos estos componentes podrían explicar los comportamientos anormales en los niños con trastornos del espectro. Por otro lado, vamos a ver que las mismas bacterias los metabolitos que producen ellas, pueden activar el eje hipotálamo hipofisario, aumentando la liberación de cortisol y produciendo síntomas endocrinológicos. O por otro lado, también se pueden activar directamente células del sistema nervioso entérico, y estas células del sistema nervioso entérico se comunican con el cerebro directamente a través de fibras del nervio vago. Entonces, dicho todo esto, uno se pregunta, ¿qué podemos ofrecer? O sea, ¿qué opciones terapéuticas le podemos ofrecer a estos niños basándonos en la evidencia? No son muchas las opciones que podemos ofrecerles, porque no contamos, sobre todo en Argentina, con un probiótico específico para estas poblaciones. Revisando un poco cuáles son las presentaciones que tenemos en Argentina, tenemos una presentación que solamente cuenta con cepas de Bacillus clausi y otra que cuenta con cepas de Saccharomyces boulardii, que ninguna de estos dos tipos de cepas fueron estudiados, o ningún trabajo de los que estuvimos revisando fueron estudiadas para pacientes con trastornos del espectro autista. Por otro lado, hay otra presentación nueva de un laboratorio que incluye 7 cepas diferentes, que incluye cepas de
bifidobacterios y de lactobacillus, que estas podrían quizás tener indicación porque son cepas que fueron estudiadas en la bibliografía, pero que en nuestro país no están aprobados como tratamientos posibles para estos niños. Para su uso extensivo igualmente se necesitan más trabajos, se necesita más información basada en evidencia para determinar cuáles son las dosis de tratamientos, cuál es el tiempo de duración, qué tipos de cepas son más beneficiosos para estos niños. Y además tener en cuenta que la utilización de los probióticos no puede ser, digamos, indiscriminada, tiene que ser con una indicación precisa que justifique una mejoría en los síntomas, como por ejemplo ante situaciones de gastroenteritis específicas, diarrea por antibióticos, y también hay que ser cuidadoso con el tiempo de duración de la utilización de los probióticos, porque también podrían ser proinflamatorios o incluso alterar aún más la composición de la microbiota. Esta observación la hacemos principalmente porque a veces se puede ver como un uso indiscriminado, ya sea de antibióticos, de antifúngicos, o de antiparasitarios en los niños con trastornos del espectro autista para intentar mejorar los síntomas gastrointestinales. Como dije anteriormente, esto puede ser incluso más perjudicial, seleccionando aún más o alterando aún más la microbiota en estos niños. Siguiente. Resumiendo de lo importante a tener en cuenta en los pacientes con trastornos del espectro autista, vemos que hay una elevada incidencia de trastornos de la alimentación, es decir, es 5 veces más elevada comparándolos con niños sanos, y un 25% de estos niños con trastorno del espectro autista pueden presentar además déficit nutricional. Por eso la indicación de suplementos nutricionales es importante, pero a la vez debe realizarse de forma responsable, considerando también los resultados de laboratorio. Y siempre considerar el uso de carnitina a dosis terapéuticas desde el inicio de cualquier intervención nutricional o tipo de dieta por los altos porcentajes de déficit encontrados en estos niños. Por otro lado, es necesario contar con más información a la hora de definir el uso extensivo de probióticos, como mencioné anteriormente. Como conclusión, es importante tener en cuenta que para indicar una terapia dietética también, como dijimos recién, es importante tener en cuenta el perfil nutricional del paciente para no generar tampoco daños y lograr una intervención terapéutica adecuada. Siguiente. Bueno, ahora les contamos brevemente el caso clínico. Es el único paciente que nosotros iniciamos. No sé si se escucha. Sí, sí, se escucha. Es el único paciente que tenemos con terapia cetogénica y un trastorno del espectro autista. Les contamos un poco que fue anecdótico. Vieron que cuando arrancamos les dijimos que a veces son las familias las que de alguna manera plantean el inicio de un tratamiento. Y después de discutir, ahora vamos a ver que la discusión pasó obviamente por un consentimiento informado con la familia, por el Comité de Ética del Hospital Alemán. No estaba no sé, anda la previa María, no sé si está. No. Luego, pues, la siguiente. Luego de discutir con el Comité de Ética y obviamente con la familia, y una familia, digamos, con muchas intervenciones en lo que tenía que ver la historia alimentaria. Ahora Mariana las va a contar, yo no las pongo acá porque si no sería como repetir la información. Más de 6 años de hacer cambios en la alimentación para buscar la mejoría de este paciente con mucho compromiso y muchos desafíos del desarrollo. La mamá nos plantea el inicio de la terapia cetogénica. Por otro lado nos dice algo que llamativo es, si no la voy a hacer sola. Entonces acá empieza a aparecer esto de la responsabilidad de involucrarse, y obviamente ahí nos fuimos a leer todo y ver qué podíamos ofrecerle. Les cuento a Manuel. Manuel tiene 8 años, no tiene ningún antecedente perinatológico de importancia, es un niño sano, padres sanos, no consanguíneos, tiene una hermana que también es sana. No tiene ningún antecedente heredo familiar de importancia. Las pautas madurativas del primer año de vida se adquieren de forma acorde, no hay ninguna banderita roja ni ninguna situación que motive alarmas, y a partir de los 2 años empieza a adquirir un lenguaje que es funcional, pero con algunos datos que empiezan a llamar la atención, como lo que tiene que ver con la intención de comunicar, con algunos intereses restringidos y ecolalias en el lenguaje, y ya para los 3 años se define por las diferentes conductas y desde el punto de vista clínico que aparece un trastorno del espectro. ¿Está bien? Con un deterioro del lenguaje verbal y no verbal, lo que más se ve afectado inicialmente es el lenguaje, aparecen muchas conductas estereotipadas, progresa la enfermedad, y lo que más preocupa además no tiene que ver con estas conductas repetitivas, con conductas de desinhibición, con marcadas conductas de excitación, con trastornos severos del sueño siempre, mucha dificultad para dormir,
y básicamente con un examen neurológico alterado por todo esto que contamos, desde el punto de vista clínico, con un perímetro cefálico, con 2 o 3 desvíos estándar superior al promedio, con cierta torpeza motora, pero con una marcha que se adquirió, y lo que la mamá marcaba era que a veces cuando deambulaba tenía un aumento de la base de sustentación, probablemente por un trastorno sensorial cuando estaba descalzo, que luego mejoraba en otras situaciones. Ahora María les va a contar la historia alimentaria, que es muy interesante, la siguiente. Inicialmente Manu obviamente es estudiado porque la macrocefalia, tanto trastorno de la conducta, entonces se empieza a emplear y se solicita un laboratorio neurometabólico, se busca si no hay una enfermedad mitocondrial, buscando la presencia de ácido láctico, amonio, bueno, todo lo que tiene que ver con el perfil. Se descarta algún trastorno de beta-oxidación, se buscan alteraciones en el hepatograma, homocisteína por la discapacidad intelectual que tenía asociada, y obviamente todos estos datos son normales. Se hace una primera resonancia de cerebro con un hallazgo inespecífico, que fue realmente un incidentaloma, que esto no cambió, digamos, la evolución del paciente, y con una espectroscopía que no marcaba ningún pico anormal. Se avanza en los estudios genéticos, hay un momento donde se para, porque obviamente es muy difícil autorizar para seguir buscando, cuando un poco la respuesta es si no hay nada más para ofrecer, porque probablemente sea poco lo que hay para recomendar. Entonces se pide un cariotipo de alta resolución, fragilidad X normal, se avanza en una hibridación genómica para Rey, que fue normal, y actualmente se está solicitando un perfil de exoma. Se buscan afectación de otros órganos y son normales, tiene un electroencefalograma inicial, esos que pedimos al principio cuando vemos pacientes con tantos desafíos del desarrollo, con compromiso del lenguaje y la comunicación, donde aparece algo inespecífico y nunca tuvo crisis clínicas, ¿sí? Esto lo destaco porque es un poco el perfil de pacientes que uno intenta acercar a esta información o un nuevo fenotipo del espectro. La siguiente. En el año 2020, junto a la pediatra de cabecera y a un grupo de gente que ya, digamos, se ocupaba de las terapias de rehabilitación de Manu, decidimos su internación de forma aguda porque básicamente presenta una regresión muy abrupta de las pautas del neurodesarrollo, todo lo que había ganado la mamá empieza a ver que lo empieza a perder, fundamentalmente con empeoramiento del sueño, con cambios en el patrón de la conducta, con aumento de estos intereses restringidos, con desmejorías en las conductas repetitivas, con muchas conductas de autoestimulación que lo, digamos, alejaban de la parte social, o sea, realmente no podía permanecer en ningún sitio, simplemente en su casa, con su familia, que era la que podía contener la situación, con mucha conducta de desinhibición, con mucha voracidad por la comida, con reducción marcada de la funcionalidad de las actividades diarias, con marcadas dificultades para la alimentación y con mucha hiperactividad motora. Un dato que arroja la mamá que nos pareció interesante, porque obviamente interrogamos un montón, fue que previo a esta internación había recibido fluconazol a dosis muy altas, no las pusimos porque realmente son dosis de adultos, durante 2 meses, y ella lo que nota con esta intervención es una regresión en lo que tiene que ver el lenguaje o la intención de comunicar. La siguiente. Decidimos internarlo, ahí está con su perro que lo acompaña para todos lados, el hospital alemán permitió la internación con el acompañamiento de su mascota, para que él pueda permanecer internado y poder completar los estudios de esta segunda fase, la siguiente, pensando en una crisis metabólica, pensando que realmente podría haber algo que haya desencadenado o alguna enfermedad que estaba evolucionando. Volvimos a repetir las imágenes, como ustedes ven los hallazgos no son claros para ninguna situación nueva o especial, no hay ninguna hipertensión en los ganglios de la base, no hay compromiso de la sustancia blanca, no hay ningún pico en la espectroscopía. La siguiente. Solicitamos laboratorios, nuevamente repetimos un perfil metabólico completo. El único dato de los laboratorios solicitados fue una carnitina total y libre muy descendidas, marcadamente descendidas, y se realizó una punción lumbar, obviamente para buscar aminoácidos pareados líquidos cefalorraquídeo plasmáticos, y obviamente fue traumática, algún aumento del LDH, pero ningún dato realmente significativo. La siguiente. En ese momento, cuando en realidad ya había pasado por múltiples esquemas de fármacos para manejar la ansiedad, para manejar la tensión, para que esté más tranquilo, habían probado, ahora van a ver, con múltiples esquemas de terapia cetogénica, de terapias de alimentación. La familia, ¿sí? Los padres son investigadores de CONICET y tienen como mucha información y les encanta leer y buscar y no se quedan quietos, nos plantea el inicio de la terapia cetogénica. Entonces hacemos inmediatamente la consulta formal con neurometabolismo, le pedimos a la doctora Consuelo Gran que lo vea, que revise todo el panel metabólico para ver si era candidato a poder hacer algún cambio relacionado a una terapia cetogénica. La siguiente.
Nos apoyamos en el marco legal como corresponde porque, como les dije, la escasa calidad de la bibliografía no nos permite hacer esto con la total seguridad que lo hacemos cuando tenemos un paciente con epilepsia refractaria, al igual que con todas las familias firmaron un consentimiento informado, y también discutimos el caso con el Comité de Ética del hospital, y ellos advirtieron que no había ninguna situación de vulnerabilidad, por lo que el Comité de Ética se expidió a favor de iniciar el tratamiento. La siguiente. Bueno, buenas tardes a todos, nos saludé antes. Para continuar entonces, como les decía Sol, ya aprobado por el Comité de Ética y habiéndonos puesto de acuerdo con la familia que la idea era iniciar la terapia cetogénica, nos pusimos a buscar un poco qué bibliografía hay acerca de qué tipos de terapia cetogénica se utilizan en estas situaciones. Este es un artículo publicado este año, es una revisión que muestra 7 estudios referidos a implementación de terapia cetogénica en pacientes pediátricos con TEA. La verdad es que los estudios son heterogéneos en cuanto a las características de los pacientes, el tiempo de tratamiento y los protocolos de dieta, pero nos sirvió para ver un poco qué tipos de terapias se implementaban. Dentro de los 7 trabajos, en 5 se utilizaron terapias cetogénicas modificadas, y en 2 una dieta cetogénica clásica, con ratios cetogénicos bastante bajos. En una es una clásica ratio 1,5-1, y la otra es una 2-1, y dentro de los 5 trabajos donde implementan las terapias cetogénicas modificadas, en uno de ellos, además, la dieta es sin caseína y sin gluten, y en 2 de ellos es una terapia cetogénica modificada sin gluten. Como sabemos, las dietas modificadas, quizás las ventajas que tienen es que son más flexibles, son menos rígidas, podemos lograr mayor palatabilidad, los chicos en el plato pueden ver una preparación similar o casi igual que lo que van a comer el resto de los integrantes de la familia, y eso hace que sea como más ameno el tratamiento. Las dietas modificadas suelen tener menos efectos adversos y nos permiten manejarnos en un mayor margen para poder adaptar el perfil de alimentación, para adaptarnos al perfil de alimentación del paciente, tanto al pensar en cómo iniciar e implementar el tratamiento, como así también a lo largo del seguimiento con los ajustes que muchas veces tenemos que hacer. En el caso de Manu, en las consultas predieta nos contaron un poco cómo era su alimentación. Como les dijeron las chicas, ellos ya habían hecho algunas intervenciones alimentarias. Desde hace 6 años que mantienen una alimentación sin caseína. Cuando era chiquito tenía severos síntomas gastrointestinales, así que la familia decidió eliminar los lácteos principalmente y cualquier otro alimento que pudiera contener caseína de su alimentación. Desde que inició la cuarentena, la pandemia el año pasado, también decidieron retirar el gluten de la alimentación, un poco en concordancia con este deterioro que veían en Manu. Quisieron probar qué pasaba con él al retirar el gluten de la alimentación. Si bien quizás no vieron una mejoría tan marcada como cuando habían retirado la caseína, notaron cierta mejoría. También han retirado en ese mismo año todo lo que tiene que ver con el azúcar, no todos los hidratos de carbono simples, porque por ejemplo consumía miel, pero sí no había azúcar como ingrediente en ninguna de sus preparaciones. La verdad es que tiene una alimentación muy variada, come todo tipo de carnes, todo tipo de verduras, muchas frutas, legumbres en casi todas sus comidas, tiene muy incorporado el consumo de aceite y de palta casi todos los días de la semana, lo cual era un punto muy a favor pensando en iniciar una terapia cetogénica, y tanto en sus desayunos como en sus meriendas había muchas preparaciones elaboradas con harinas sin gluten. La mamá quizás lo que manifestaba que más miedo le daba pensando en iniciar una terapia cetogénica es que comía mucho, mucha cantidad, que pide comida todo el tiempo, y el plantearle que quizás íbamos a hacer 4 comidas y una colación en el día le asustaba un poco, y además lo que Manu presenta es ciertos episodios de pica, donde consume tierra o arena básicamente. Un poco dándoles este panorama de cómo era la alimentación de Manuel, de las intervenciones alimentarias que ya había hecho la familia, damos lugar a la primera pregunta, que tiene que ver con qué indicación considerarían en caso de iniciar terapia cetogénica. Las posibles respuestas son
desestimar las restricciones alimentarias que sostiene, ya que interfieren en la implementación del tratamiento. La segunda es sostener la dieta libre de gluten, pero no de caseína, ya que habría que eliminar alimentos claves en la terapia cetogénica. La tercera respuesta puede ser que todos los aspectos de su alimentación son relevantes, ya que lograron mejorías visibles. Y la cuarta es que no considerarían iniciar ningún tipo de terapia cetogénica en este caso. ¿Tienen tiempo para responder? No es que hay una respuesta segura, nosotras marcamos una que es la que nos parece la más adecuada, pero en caso de que haya muchos porcentajes que hayan respondido otra cosa, después podemos intercambiar opiniones cuando terminemos la presentación. Voten, que nadie sabe quién es. Bueno, bien, el 83% respondieron que todos los aspectos de su alimentación son relevantes, ya que lograron mejorías visibles, coinciden con nuestra visión y con nuestra propuesta. El resto de las respuestas, repito, no están mal, después nos pueden consultar por qué consideramos la tercera respuesta la correcta, o ustedes contarnos por qué pensaron en otra de las respuestas. Bueno, entonces nuestro punto de vista es considerar, nuestra posición, digamos, en este caso, es que todos los aspectos de su alimentación son relevantes, ya que lograron mejorías visibles, ¿sí? Nos ponemos a investigar un poco sobre todo lo que tiene que ver con la dieta sin gluten y sin caseína. Como José les dijo antes, en estos chicos lo que se suele ver es que hay un déficit más que nada en las disacaridasas. Eso genera una descomposición incompleta del gluten y de la caseína, que puede dar génesis a una serie de péptidos capaces de ingresar al torrente sanguíneo, atravesar la barrera hematoencefálica e interactuar con receptores opioides, alterando así algunos patrones de neurotransmisión. En este artículo se muestran 4 estudios prospectivos, 2 de ellos son trials randomizados doble ciego que compararon dieta sin caseína y gluten versus dieta normal. En 2 de ellos se pudieron evaluar con mediciones objetivas los resultados, habiendo implementado la dieta por 12 meses, y se resalta el tiempo en el que hicieron la dieta sin gluten y sin caseína, porque evidentemente hay que darle cierto tiempo para que mejoren los síntomas. La mejoría fue altamente significativa. En los otros 2 estudios no solo la dieta se implementó por menos tiempo, sino que además no se midieron los resultados, sino que se evaluaron según el reporte de los padres. Este es otro artículo que habla sobre lo mismo y que en este gráfico resume un poco cómo es el mecanismo y lo que les acabo de explicar. Es importante resaltar que puede ser dificultoso evaluar los beneficios de este tipo de dieta, ya que la sensibilidad al gluten tiene muchas caras y puede estar presente en una variedad de formas en estos pacientes, tanto manifestándose con signos o con síntomas neurológicos como no neurológicos. Sin embargo, la mejoría se ve, y al hacer una intervención que como debe o tiene que estar controlada por un profesional es segura, no habría motivos para no hacerlo, pero aclaremos que falta evidencia para generalizar y considerarlo una indicación médica en todos los casos. Nosotras sí lo consideramos e intentamos sostener e implementar el tratamiento respetando cada una de las características de su alimentación. La verdad es que si nos ponemos a pensar, hacían algo similar a una terapia cetogénica, pero nuestro objetivo fue implementar un tipo de terapia cetogénica en particular, que también nos iba a ayudar un poco a nosotras a establecer cuáles eran las pautas concretas que queríamos brindarle a la familia, para además perfeccionar lo que Manuel venía haciendo en algún punto. Y también que sean pautas que les sean útiles a la familia, que las puedan llevar en el día a día, y que a nosotras también nos permitan como equipo establecer un seguimiento adecuado. Entonces, respetando absolutamente todas las características de su alimentación, van a ver que al implementar un tipo de dieta en particular hicimos obviamente ajustes en los macronutrientes, sobre todo en los hidratos de carbono. Indicamos suplementación desde el inicio de la terapia, suplementamos con multivitamínico, calcio, L-carnitina y Q10. Resaltamos la importancia de la hidratación, así que también fue un punto clave que hablamos con la familia en cómo era el consumo de líquidos de Manuel, para conocer si era un desafío más dentro del tratamiento o no.
Como vamos a implementar un tipo de terapia cetogénica y vamos a generar un cambio metabólico, hablar de cómo íbamos a controlar las cetonas en este caso, y como también en algún punto era un desafío nuevo para nosotras plantear cada cuánto íbamos a hacer los controles y cómo los íbamos a hacer con la familia. Decidimos realizar una dieta de bajo índice glucémico, respetando el sin gluten, sin caseína, y sí incorporamos triglicéridos de cadena media para mejorar el perfil de ácidos grasos que íbamos a brindarle. Para esto, del valor calórico total, aportamos el 60% a partir de grasas, y de ese 60% iniciamos con un 20% a partir de triglicéridos de cadena media para probar la tolerancia, y en caso de que todo estuviera bien, seguir aumentando. Nos vamos a manejar con 60 gramos de hidratos de carbono diario, y las proteínas, viendo un poco su registro alimentario y las porciones que consumía, nos daba más o menos la misma cantidad como para darles la pauta de que sigan consumiendo las cantidades habituales y así asegurarnos que iban a cubrir su requerimiento proteico y terminar de cubrir el valor calórico total indicado en el día. En cuanto a las grasas, para cubrir este 60% en realidad le planteamos cantidades a consumir de aceites vegetales, de palta y de triglicéridos de cadena media, como les dije recién. Hacemos especial atención quizás en asegurar el aporte de ácidos grasos poliinsaturados, omega 6 y omega 3. Si se pone a leer sobre este tema van a ver que en muchos trabajos se plantea o se cuestiona si es necesario suplementar con omega 3 en estos pacientes. Hay como una aceptación general de que los ácidos grasos poliinsaturados pueden estar implicados como una vía fisiopatológica para el desarrollo de TEA, pero bueno, los estudios no son consistentes en cuanto a efectividad, dosis a administrar y tiempo de suplementación. Entonces, si bien no vamos a tomar al omega 3 como suplemento en sí, sí vamos a asegurarnos que con los alimentos que se manejan cubran el requerimiento de ácidos grasos esenciales, ¿sí? Este era como el esquema para que cubra ese 60%, pero obviamente que también incorporamos frutos secos, aceitunas, semillas, para terminar de cubrir los ácidos grasos esenciales. En cuanto a las proteínas, más que nada nos manejamos con diferentes tipos de carnes y de huevo, quizás sí haciendo énfasis en el consumo de pescado 3-4 veces por semana, también para asegurarnos que cubra el requerimiento de ácidos grasos esenciales, y mantuvimos esta característica de su alimentación de sin caseína, ¿sí? Entonces por eso quizás la selección en cuanto a este macronutriente es un poco más acotada, porque no hay quesos, no hay crema de leche y demás. Pensando que es una dieta de bajo índice glucémico, en cuanto a los hidratos de carbono, es importante elaborar un listado con todo tipo de alimentos con índice glucémico menor a 50, tenerlo incorporado para poder transmitirle a la familia todas las opciones que tienen dentro de la alimentación en el día a día. Los trabajos que hablan específicamente de dieta de bajo índice glucémico, todos sugieren distribuir los hidratos de carbono proporcionalmente en el día y combinarlos en las comidas con alguna porción de proteínas y de grasas. En nuestro caso lo que hicimos fue esos 60 gramos diarios de hidratos de carbono, distribuirlos y dar opciones con diferentes alimentos. Le armamos un listado a la familia con porciones de frutas y verduras para que con lo que elijan cubran 20 gramos de hidratos de carbono. Incorporamos cereales integrales y legumbres cocidas, donde también, marcándole diferentes porciones, estarían consumiendo 20 gramos de hidratos de carbono, y para cubrir los otros 20 gramos que faltaban, les dimos opciones de cantidades de harinas derivadas de estos cereales integrales y legumbres que podían utilizar para realizar cualquier preparación. Este es un día de Manu, ya realizando la dieta de bajo índice glucémico. Un poco todas estas intervenciones alimentarias que la mamá ya venía haciendo previo a la dieta hacen que el cambio quizás no haya sido tan drástico.
un poco por el trabajo previo de la familia y otro poco porque nosotras intentamos que eso no suceda y un poco por eso es la elección de este tipo de dieta. Manuel ya desde antes consumía como desayuno un pan casero que le hacía la mamá, sin gluten obviamente, con harina de trigo sarraceno, de arroz integral y de sorgo, y lo que hicimos fue pedirle que nos dé las cantidades exactas para poder calcular la cantidad de hidratos de carbono que tenía por porción para ver si la podía seguir consumiendo o no. Y realmente él mismo, previo a la dieta, la tostada la comía con aceite, quizás el cambio fue pedirle que contabilice qué cantidad de aceite ponía en la tostada, y después el resto de los hidratos de carbono se distribuye, como ven en las fotos, a partir de cereales integrales, por ejemplo, frutas y verduras en el resto de las comidas. Estas son otras preparaciones que Lula, la mamá de Manu, prepara. Un poco esto, ¿no? Ella ya tenía como cierto manejo de lo que son las harinas sin gluten, de cómo lograr consistencias, cómo lograr texturas, entonces en ese sentido fue como bastante fácil implementarlo, y sí, quizás el desafío fue controlar las cantidades que tenía que consumir, porque si bien como la selección de hidratos ya estaba hecha, el tema era ajustar porciones para que la dieta sea realmente cetogénica. Estas son otras opciones que también se pueden incorporar en una dieta de bajo índice glucémico: masas de tartas hechas a partir de harinas de legumbres, fainá, que se realiza con harina de garbanzos y aceite, galletitas, wraps, todos hechos con harinas permitidas, permiten esto, ¿no? Que quizás los platos sean casi iguales a lo que cualquier otro integrante de la familia puede estar consumiendo en la mesa. En cuanto al seguimiento, lo que hicimos desde el día 1 fue, la familia armó una planilla de Drive, entonces íbamos controlando todo el tiempo qué era lo que iban anotando. Quizás como característica específica de este tipo de dieta fue que la mamá quiso agregar la columna de hidratos de carbono para ir anotando qué era lo que consumía, y nosotras de alguna manera poder ir controlando las porciones y ver que no se pasara de las cantidades. Y otra cosa interesante fue un poco esto que les decía, de que le explicamos a la familia que como íbamos a generar un cambio metabólico necesitábamos de alguna manera controlarlo. Les asustaba un poco al inicio la idea de controlar las cetonas en sangre, un poco porque Manu en ese momento también quizás tenía muchos enojos y muchos episodios de ira, y pensaban que quizás el tener que pincharlo iba a ser peor. Por ese motivo iniciamos los controles en cetonas con orina, y le pedimos que quizás cada 4 o 5 días controlen en sangre, como para tener un dato más específico. Llamativo que al 4.º día de terapia cetogénica, la primera medición en sangre dio 6,2 milimoles por litro, realizando una dieta de bajo índice glucémico. La mamá nos manifestó que se sentía bárbaro y que estaba todo bien, así que decidimos no realizar ninguna intervención ni corregir nada. Y con el paso de los días, estas cetonas se fueron acomodando. Ya en la consulta del primer mes y también después en la consulta subsiguiente, lo que los papás nos manifestaban, ya teniendo más registros y más días en tratamiento, es que cuando las cetonas estaban más altas realmente lo veían mejor. Entonces un poco, si bien en la bibliografía no hay como definido cuál sería el rango adecuado de cetonas en este caso, solo de los trabajos que le mostramos hay uno que relaciona mejores resultados con niveles más altos de cetona. La verdad es que nada concreto, pero bueno, ante el relato de los papás de que cuando están las cetonas más altas lo veían mejor, decidimos optimizar esto, ¿no? Los registros de cetonas. Entonces, los ajustes que hicimos fue primero incorporar fórmulas cetogénicas, que hasta el primer mes no lo habíamos hecho. Tuvimos que, obviamente, buscar y utilizar las que encontramos en el mercado, que son sin caseína, así que utilizamos la premezcla de Cetomix y el Keto-Bee Peptide, y nos manejamos solo con esas dos, más las harinas permitidas que ellos tienen, ¿no?
decidimos aumentar el porcentaje de triglicéridos de cadena media por día, y en realidad la selección de hidratos de carbono la hizo un poco la mamá, porque también ya teniendo más registros y empezando a variar con otras opciones, lo que empezaron a notar, no sabemos por qué, es que cuando desayunaba el pan casero no eran sus mejores días. La mamá empezó a ofrecerle otras opciones y lo veía súper bien, así que en realidad lo que hicimos es no ajustamos la cantidad de hidratos de carbono, sino que le permitimos que si querían esos 20 gramos que correspondían al pan, los reemplace por más opciones de frutas y verduras o de cereales integrales y legumbres, o si no llegaba a esos 60 gramos no iba a pasar nada porque también nos iba a ayudar a optimizar las cetonas. Ya para ir cerrando lo que es el caso clínico, quizás lo que queríamos resaltar es la importancia que tiene en estos casos el intentar respetar y conocer realmente cómo es el patrón de alimentación de cada uno de estos chicos. Intentar que el cambio sea lo menos drástico posible e informarle a la familia como corresponde qué es lo que implica el tratamiento y en cada caso puntual cuál creemos que es la mejor sugerencia para iniciar el tratamiento. Este artículo que las chicas ya lo mostraron resume un poco esto en los 4 trabajos que son más relevantes. Lo que resultan es que luego de recibir la información dietaria adecuada de las 82 familias que resumen estos 4 trabajos, el 61% inició la dieta, ¿sí? De los que no la iniciaron, muchos en realidad tenían características nutricionales muchísimo más complejas y tampoco estaban convencidos de iniciar el tratamiento, y de este 61% que inició, el 63% pudo tolerar la dieta sin ningún tipo de problema. Esto también nos hace recalcar la importancia del seguimiento, de la comunicación continua con las familias y de ver en cada consulta cuáles son los ajustes, por más pequeños que parezcan, que podemos hacer para que el tratamiento sea lo más efectivo posible y sostenerlo. La aceptación en este caso fue superior a lo esperado, y en nuestro caso individual la verdad es que también a nosotras mismas nos sorprende los resultados que hemos tenido, cómo la familia se adaptó, si bien no es que tuvieron que hacer cambios sumamente drásticos, la verdad es que desde el día 1 implementaron muy bien el tratamiento y un poco se ven los resultados ahora con la carta que les vamos a mostrar que escribió la mamá de Manu. Le contamos que obviamente Manu está pisando los 3 meses, estamos por hacer evaluaciones formales para poder tener resultados mucho más concretos, como es lo que dirigen las publicaciones, y le pedimos a Lula que haga un video y nos dijo que no, que video ella no se animaba, pero sí hizo una pequeña reflexión que la queremos compartir porque nos parece interesante. Ella nos dijo que desde que empezaron la dieta observaron los siguientes cambios: mayor conexión emocional y predisposición para el juego conjunto con nosotros y con su hermana, mejoró en general el humor, lo vemos mucho más contento, disminución de los constantes pedidos de comida y la voracidad al comer, menor hiperactividad, menos crisis y enojos, más enganche y mejor predisposición para seguir consignas y participación en las actividades propuestas en sus terapias, mejoras en el descanso nocturno. Estas mejoras también las observaron en la escuela, en sus terapias, y nos las manifestaron sus abuelos. Cabe mencionar que nosotros hacíamos antes dietas sin gluten ni lácteos hace varios años, pero nunca vimos cambios tan significativos como estos. Además, no nos resultó para nada dificultosa la implementación de la dieta, y nuestro hijo aceptó bien los cambios en su alimentación. Lleva un tupper a la escuela con alimentos permitidos sin inconveniente. La siguiente. Bueno, un poco conclusiones, las que vimos todos, ¿no? Las fuimos recorriendo a lo largo de la presentación. Nosotros creemos, después de revisar los trabajos y ver un poco la experiencia, que necesitamos definir cuál es esa específica disfunción mitocondrial en estos pacientes con trastornos del espectro autista, con desafíos del desarrollo, que probablemente sea diferente a la clásica enfermedad mitocondrial, que puede tener que ver con toda esta cantidad de genes descriptos, ya conocida, y que tenga características propias clínicas, y que tenga algún marcador, raza o bioquímico que nos permita seleccionar el paciente adecuado para indicarle la terapia cetogénica o cualquier intervención metabólica.
También destacar que la función de la mitocondria es el nuevo objetivo molecular que permitirá comprender la etiología del trastorno del espectro autista y así definir aquellos tratamientos que puedan modificar la enfermedad, y que la terapia cetogénica podría ser tal vez una intervención metabólica temprana a considerar en algunos pacientes con trastornos del espectro autista. La siguiente. Desafíos, y como siempre, es clave la selección adecuada del paciente, y siempre es clave, cuando hablamos de epilepsia refractaria también es clave saber cuándo, en qué momento, a qué paciente, en qué tipo de síndrome epiléptico. Acá es lo mismo, ver las características genéticas en este subgrupo probable de enfermedades mitocondriales. También es un desafío qué terapia cetogénica, con o sin restricciones. También es un desafío identificar un perfil nutricional adecuado o característico previo al inicio y tratar de sostener un perfil nutricional adecuado a lo largo del tratamiento. Es un desafío indicar oportunamente cofactores, esto tampoco está publicado en los trabajos, qué cofactores, a qué dosis, cuándo, por qué sí, por qué no, vitaminas, otros suplementos, que esto tal vez sí lo tenemos un poco más claro, probióticos es un mundo, intentamos leer de todo, y la verdad que contamos con poco pool para poder ofrecer de forma segura y científicamente demostrada a los pacientes, y principal énfasis en la carnitina. La carnitina es algo que cuesta mucho, a veces cuando le damos la orden, el paciente retorna y nos dice, todo me autorizó la oral menos la carnitina, entonces tal vez la suplementación sea mucho más fácil, menos engorrosa y menos costosa que empezar a pedir un laboratorio, empezar a suplementar al paciente de antemano, ¿sí? Determinar la duración del tratamiento, esto es también clave, ¿cuánto tiempo lo vamos a dejar en terapia cetogénica? ¿Podrá sostener los cambios metabólicos que logró con la intervención? Y obviamente, clave, aún se necesitan estudios clínicos de mayor calidad metodológica para demostrar los efectos beneficiosos de una terapia cetogénica en pacientes con trastornos del espectro. La siguiente y final, seguimos aprendiendo, nos pareció interesante traer este tema porque en breve, 19 al 22 de octubre, lo que íbamos a ver en Brighton lo vamos a ver por Zoom, pero es interesante que van a empezar a hablar especialistas de este tema, y empezar a tocar el tema implica una responsabilidad nueva frente a nuestros pacientes, y probablemente que se abra más adelante una opción nueva en el tratamiento de los pacientes con trastornos del espectro autista. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la exposición, realmente muy interesante todo lo que contaron hoy, así que bueno, muchas gracias a las tres. Bueno, ahora vamos a dar inicio al bloque de preguntas y respuestas, así que bueno, vamos a ver si tenemos preguntas. Vamos a ver, tenemos, ¿todos los pacientes con TEA necesitan un perfil metabólico antes de iniciar la dieta? Que todavía no sabemos bien definir en qué condiciones clínicas o metabólicas digamos, o qué laboratorios tal vez previamente necesitemos, pero me parece que frente a hablar de una enfermedad mitocondrial deberíamos excluir aquellas indicaciones que contraindican, como el trastorno de la beta-oxidación. Así que creo que sí, que sería necesario un perfil de acilcarnitinas y ácidos orgánicos en orina y carnitina total para ver si no hay algún trastorno específico que contraindique el inicio del tratamiento. Bien. Tenemos acá otra pregunta. ¿Cuál es la dosis de carnitina y coenzima Q que utilizan en estos pacientes? Bien, bueno, la dosis de coenzima Q va entre 5 y 30 miligramos kilo día. Esta es una dosis que puede administrarse en 2 dosis o en una sola toma por día. Y en cuanto a la carnitina, la dosis es de 50, lo que dicen los trabajos es el trabajo específicamente que habla de las mitocondrias, de 50 a 120 miligramos kilo día, y revisando otros artículos, las dosis por arriba de 200 que mencioné en algunos trabajos que se utilizaron fueron las que se asociaron con algunos efectos adversos, como algunas molestias gastrointestinales y también como sudor con olor a pescado. Eso fue, por eso nosotros lo utilizamos a 100 miligramos kilo día, y si vemos que lo tolera bien, llegamos hasta 150 miligramos kilo día. Bien. Tenemos acá una pregunta de Rocío, pero no sé si, Rocío Violás, ¿querés hacerla en vivo o no? A ver si estás disponible.
Si no la leo. Muteada. Está muteada, ¿no? Bueno, les leo. Dice, excelente, si ya pensaron cuánto tiempo dejar la dieta. Muy bueno. Está bien, no hay problema, Rote, la leo yo. Si ya pensaron cuánto tiempo dejar la dieta. No, ¿Quién la verdad responde? que no lo pensamos. No pensamos. No, un poco esto también lo va a definir la respuesta, ¿no?, al tratamiento. Si uno lee la bibliografía, más o menos el tiempo no ha sido superior a 2 años, así que iremos viendo en cuanto a la tolerancia, el perfil de laboratorio de los controles, o sea, la aceptabilidad por parte del paciente, si los cambios se sostienen o no. Va a ser bastante artesanal, obviamente, porque no es como, no sé, síndrome epiléptico, una encefalopatía dependiente, que uno dice, bueno, se resuelve esta situación y se puede suspender la terapia cetogénica. Claro. Okay. Tenemos también una pregunta de Fernando San. No sé si, Fernando, ¿querés activar tu micrófono? Hola, ¿sí ahí se Ahí escucha? va. Uh-huh. ¿Qué tal? Bueno, la pregunta es, dado que el espectro de pacientes es muy amplio y muy variado, con características muy disímiles entre sí, si ustedes identificaron, o digamos en la bibliografía investigada, hay pacientes que a priori serían mejores candidatos a responder a la terapia cetogénica que otros. Y desde el punto de vista clínico, lo que dicen los trabajos es ir, o sea, la idea es buscar, hablan todo el tiempo de un perfil metabólico y un perfil clínico, que probablemente tenga que ver con este mecanismo. Fíjate que un poco lo que hablamos con los papás de Manu es por qué Manu no tiene manifestaciones en otros órganos, por ejemplo, por qué no tiene enfermedad muscular, por qué no tiene cardiopatía, por qué no tiene compromiso, sordera o trastornos visuales, básicamente porque el mecanismo de acción es otro, porque la cadena de transportes en más no tiene la misma manifestación que un trastorno del ciclo de Krebs, de la beta-oxidación. Entonces la idea es esa, un poco lo que plantean es empezar a ver perfiles de conducta. Sí se vio en los que ellos toman que tienen altos déficit de carnitina, tienen déficit de coenzima Q10, y dentro del, digamos, el perfil clínico hay esto que yo te decía, que son como estos parates en el neurodesarrollo que hacen que la familia piense que parecería ser como una crisis metabólica o algo que suceda, pero no hay un perfil característico. Dentro de un grupo, aparte, tan variable, ¿no? Porque dentro del trastorno del espectro tenemos como diferentes características clínicas. Por eso me parece que los trabajos apuntan un poco a eso, y me parece que también va a surgir de empezar a evaluar la efectividad del tratamiento en estos perfiles, o sea, empezar a ver qué pasa según el perfil químico, bioquímico o el perfil clínico del paciente. No, Fernando, la verdad que no lo encontramos, no está tan definido. Sí se acercan, está bien esto que yo te contaba. Bien. Tenemos a Cecilia Araujo, que quiere hacer una pregunta en vivo. A ver, Ceci. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿qué No, tal? no pongas cara de miedo, Mari. No pongas, Nada, le conozco la cara. No, más que pregunta, nada, las quería felicitarlas, porque me parece excelente, creo que se los dije a algunas afuera, pero me parece excelente que traten estos temas, sobre todo implementar la terapia cetogénica en nuevos síndromes, en el trastorno del espectro autista. José, te felicito porque me encantó que se empiece a hablar más del eje microbiota intestino-cerebro, y bueno, la mirada que tienen ustedes como equipo de mirar al intestino como un punto donde poder abordar a los pacientes, ¿no? Y mirar a cada paciente, ¿no? Yo lo que creo de haber leído es que estos pacientes con trastorno de espectro autista, que no son todos iguales, ¿no? Y me parece súper interesante lo que hicieron ustedes en mirar. La realidad es que de la experiencia y lo que uno lee, no todos andan con dieta libre de gluten y caseína, pero sí es importante el que anduvo mirarlo. Una duda que me surgió del caso clínico, pero no sé si ustedes la saben, es si saben por qué le pusieron antifúngico al paciente, si es que tuvo un micológico y por eso lo trataron o algo, porque a veces en las enormes disbiosis y en la dificultad enorme que tenemos en este país de encontrar un probiótico que sea efectivo, ¿no?
quizás no es solamente tener la cepa de un determinado lactobacillus o bifidobacterias, que sería lo mejor que contamos hasta ahora, coincido con ustedes. Pero bueno, nada, a veces abordar el tratamiento con un antiparasitario, con un antifúngico, sin un fundamento, sin un pensamiento, es como que les altera esa disbiosis que está en un pseudo equilibrio, ¿no? Entonces, saber si se lo, entiendo que no se lo pusieron ustedes, pero saber si se lo pusieron ustedes o no, y felicitarlas de nuevo. Gracias. No, el fluconazol fue indicado por un colega anteriormente, y el resumen que nos mandó la mamá no mencionaba ningún micológico realizado. No, a veces pasa que vienen con esos tratamientos agresivos, intensos de cambiar, que los antibióticos pueden llegar a cambiar, o los antifúngicos. Esto es bastante frecuente de ver en el consultorio, ¿no? No sé bien cuál es la evidencia que hay, pero bueno, evidentemente tal vez la madre lo destaca porque vio que hubo un cambio relacionado a esto, ¿no? Y bueno, la importancia del microbioma. Gracias. Perfecto, ¿y ustedes ahí usaron probiótico o no? ¿O solo implementaron la dieta? En ese momento fue como todo muy como rápido. Es más, el estancamiento por genética, bueno, la parte metabólica, fue ese deterioro como una crisis metabólica, realmente parecía eso, por eso es sorprendente, ¿no? Cuando uno empieza a leer, ojalá que se pueda autorizar el exoma y ver si hay alguna, digamos, alguna mutación puntual con este paciente, pero no usamos nada, no porque hasta que empezó con la terapia cetogénica pasó un tiempito, hubo que realmente buscar. Nosotros también acercarles esta información, no es que indicamos, un poco la idea es esa, ¿no? Dejar claro que nosotros no indicamos terapia cetogénica a pacientes con trastornos del espectro autista, porque esta indicación todavía no es una indicación formal, pero si uno abre un poco la mirada, hay un montón de publicaciones, y evidentemente estos pacientes tan complejos, en búsqueda de otras mejorías, empiezan a hacerlo solos, y esto pasa como pasó con el aceite de cannabis, y como pasó con otros múltiples tratamientos. O sea, uno no puede hacer la vista gorda. Me parece que el compromiso, si además esto, ¿no? El paciente es mi paciente, o sea, no es mi paciente, el paciente es de la mamá, pero digo, el paciente estaba en seguimiento con todo un equipo muy armado, y yo tengo información. Entonces, frente a esta pregunta, y ante, digamos, toda la información que manejaba la familia, con todo este contexto de formalidad que le dimos, nos pareció que podía ser una opción, y resultó. Podría haber no resultado tampoco, o sea que hay que esperar qué sucede, pero me parece que es una indicación que, nada, no hay que desconsiderarla. Bien. También, bueno, acá, sumada a la pregunta de Ceci, preguntaban si tienen pensado en algún momento incorporar algún probiótico. Incorporar algún probiótico, como decía Sol anteriormente, o sea, con una indicación precisa en alguna situación precisa, como por ejemplo, si el paciente presenta, no sé, diarrea por antibióticos, se indicaría. Indicarlo sería muy difícil, como dijimos antes, porque tampoco te contamos con una presentación con cepas que hayan sido estudiadas para los trastornos del espectro autista, de lo cual sería como irresponsable de nuestra parte indicarlo si sabemos que son cepas que no están estudiadas o aprobadas para estos pacientes. Bien. Tenemos pregunta de Santiago Flesler. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, primero felicitaciones, me encantó el tema. Está bueno ser valiente y tratar de buscar nuevas indicaciones de terapia cetogénica dentro o fuera de la epilepsia refractaria, ¿no? Como decía Sol, en los tumores del sistema nervioso central en su momento, y otras indicaciones fuera de la epilepsia refractaria. Me parece que estos chicos quedaron siempre, la medicina no les encontró todavía una respuesta, y tienen una calidad de vida muy mala toda la familia, ¿no? Y los que peor la pasan son ellos, y duermen mal, y tienen un trastorno de conducta severo, y toman muchísimas medicaciones para esto, y tienen acompañante terapéutico. Me parece que ahí la terapia cetogénica, por ahí, como decía Sol, quizás la escala de éxito al día 90, obviamente que va a ser otra, y qué difícil formularla, y ahí la pregunta de qué iban a medir, y imagino esto de funcionalidad, porque qué bueno sería, ¿no? Que bajen el número de horas de acompañante terapéutico, que son familias que están intervenidas socialmente por un acompañante terapéutico que aparece 6 horas por día en la casa, donde no tienen tanta privacidad. Entonces, a veces quizás es hasta más exitoso ahí que en una epilepsia refractaria el éxito terapéutico. Así que está buenísimo, nada, está buenísimo que se animen. Nosotros tenemos alguno
con epilepsia quizás no tan refractaria, y por eso nos animamos también. No nos animamos a un paciente limpio sin epilepsia refractaria. Así que bueno, no, de nuevo las felicitaciones por esto, y además porque siempre estuvo un poco denostada la intervención de dietas en el autismo, y eso me parece que está mal. Se prejuzga un montón, se prejuzga generalmente sin leer. Bueno, les debe pasar a diario que hay gente que prejuzga cosas que se hacen bien en terapia cetogénica. Me imagino poner algo así tan desafiante. Así que bueno, nada, de nuevo, felicitaciones, y no sé qué escala usar de funcionalidad y eso, que me imagino que, bueno, nada, se les ocurrirá en el lapso de tiempo que lo sigan, ¿no? Gracias. Gracias, Santi. Sí, la verdad que nada, nos parece interesante y nos pareció esto, ¿no? Leer como para acercarnos de otro lugar a la información. Y obviamente en coincidencia con la familia, porque también es una aceptación por parte, y obviamente lo manejamos con el comité ética, porque también nos pareció que era una forma de respetar la indicación. Escalas, en los trabajos hablan de repetir escalas de evaluación como test de ADOS, como escalas semiestructuradas que la familia pueda completar, como es el ADIR, y escalas de funcionalidad de calidad de vida, con actividades de la vida cotidiana, un poco tiene que ver con eso. Acuérdense que acá la idea es ver que el paciente aumente su funcionalidad, que mejore la calidad de sueño, y tal vez desde el punto de vista gastrointestinal también, o que haya mejorías en todas esas comorbilidades, que es una lista extensa. Sí, muy interesante eso. Tenemos una pregunta de Liz Cárdenas. ¿Cómo requirió el uso de o sea, yo la tengo acá escrita, dice que este paciente mejoró la conducta con la dieta cetogénica, no requirió el uso de antipsicóticos. Sí, en realidad dentro del esquema de tratamiento, imagínense dentro de la amplitud, sería como usar un ateneo completo para contar las diferentes variables que recibió el paciente, de aripiprazol, risperidona, creo que recibió lo que se les ocurra, melatonina para dormir, trazodona para dormir, hubo un montón de esquemas, no lo presentamos porque sería muy extenso, pero claro que sí, es más, actualmente tiene también medicación, tiene risperidona, y bueno, sí, pero no fue tal vez lo más efectivo de todo, esa es la realidad. Y no hicimos cambios también para ver qué sucedía con esta intervención, ¿no? Tratamos de no generar cambios en el perfil de tratamientos, tenemos las mismas terapias y todo para ver. Las terapeutas también nos enviaron información, como les digo, es muy poquito el tiempo. Bueno, eso. Bien. Y vamos con la última, que es de la licenciada Marcela Bellido, que no sé si estamos, a ver si conecta su micrófono. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, súper. Bueno, nada, un poquito a partir de este precedente que ustedes marcan como este caso que surgió, quería saber si van a seguir en este proceso de investigación con otros pacientes que estén en tratamiento cetogénico y que tengan un cuadro de TEA, ¿no? Como parte de esta investigación para ya empezar a plantear acá en nuestro país, ¿no? La posibilidad de implementarlo como tratamiento. Y si quizás lo piensan como a futuro, sé que todo es muy reciente, hacer una investigación respecto a los chicos que tienen solamente TEA, sin tener, por ejemplo, una epilepsia refractaria, y a partir de eso, bueno, la investigación de un chico solo con un cuadro de TEA y los efectos que genera el tratamiento cetogénico. Hola Marce, ¿cómo estás? Mira, la verdad, el doctor San es el jefe del departamento de psiquiatría del Hospital Alemán y venimos charlando con él y con la gente de alimentación y hace poco tuvimos un ateneo en el hospital porque realmente la consulta entra por todos lados, no entra únicamente por neurología o el consultorio de dieta cetogénica. Entonces uno tiene que darle una respuesta a la consulta. Deberíamos armar un protocolo como corresponde, con consentimiento informado, con toda una situación formal que estamos pensando, y con mucho cuidado, obviamente en todo lo que tiene que ver con perfil metabólico, pero sí podría, claro que sí, ser una opción, obviamente esperando resultados de trabajos que sean mucho más capaces de asegurarnos que la intervención va a ser válida, pero yo creo que sí, yo creo que va a ser, nada, una propuesta no muy alejada. Lo mismo pasó hace un tiempo cuando viajamos a Corea y vinimos, que estaba María Bacareza, que estaba Ceci Díez, que estaba la doctora Lorena Fazulo, bueno,
y vinimos con toda esta información de glioblastoma y era como un boom, y empezamos a abrir un poco la información al resto de las especialidades, a neurooncología, y bueno, y cada uno debe tener en su centro uno o más pacientes con tumores de alto crecimiento, donde se le ofrece un tratamiento coadyuvante, tal vez sea la dieta un tratamiento coadyuvante. Hay que ser como muy respetuoso con la información, que es lo que nosotros intentamos, por eso lo hicimos desde esto, ¿no? De la bibliografía, y bueno, y esperar a ver un poquito más qué hay, pero me parece que puede ser una propuesta válida, Marce, claro que sí. Buenísimo. Gracias. A vos, Marce, un beso. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Realmente agradecemos a la doctora Toma, a la doctora Moseirini, a la licenciada Diz por esta excelente presentación de hoy. A todos los del otro lado que estuvieron ahí presentes, preguntando y participando de la actividad. Y bueno, los esperamos el 15 de septiembre en nuestro próximo webinar. Así que tengan buenas noches y nos vemos el 15. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Muchas gracias.